¿Se les avisó a última hora o por qué somos tan poquitos? ¿Quién sabe si nos avisaron temprano, maestra? Ok, bueno, pues como va a ser 1 hora y media, vamos a apresurarnos porque es la última sesión, es la última videoconferencia, pues hay un trabajo final que realizar y pues para que dé tiempo de explicar todo esto, vamos iniciando de una vez, vamos a dar hasta las 7 más o menos para poder iniciar de lleno, ¿les parece? Esperando a ver si se conectan sus demás compañeras para dar inicio. Muy bien. ¿Cómo les fue con las tareas, las actividades? Bien, maestra, a mí todavía me falta una. Apenas la estoy haciendo. Muy bien. Compañera, ¿cómo le fue? Sí. Con la actividad, ¿cómo le fue? ¿No batalló? ¿O todavía está en proceso de terminarla? A mí me pregunta, maestra. Sí, O a Juanita. Diana y Juanita. También estoy en proceso porque sí he tenido un poco de trabajo y sí, todavía me falta poquito, pero ya en eso ando. Ok, muy bien. ¿Y Juanita, cómo le fue? Maestra, buenas noches. Sí, Buenas noches. yo la verdad también me la he visto bien difícil con los tiempos. Apenitas y alcancé a medio descansar en estos días, pero yo me pongo en forma en esta semana, primeramente Dios, que también tengo mucho trabajo y mi problema es que estoy saliendo fuera de mi pueblo, pues. Entonces, esa es la cuestión conmigo. Mañana me voy yo tempranito a trabajar, pero por las noches voy a darme un tiempo de poder realizar las actividades. Solamente he entregado la unidad 1, estoy pendiente con la unidad 2 y pues ya se me va a juntar la unidad 3, pero somos bien trabajadoras todas las muchachas y yo, eso sí se lo aseguro que va a tener los trabajos en momento. Muy bien. Bueno, entonces, chicas, vamos a iniciar con unas diapositivas que preparé para el tema, para que sea esto más ameno, para darle continuidad a la sesión anterior. Vamos a hablar acerca de la unidad 3. Ahorita les voy a explicar de qué consiste. Y a lo último, pues, explicar la actividad que tenemos que realizar para, pues, lograr la calificación final. ¿Sale? Voy a compartirles en este momento unas diapositivas así breves. Son pequeñas. Que corresponden a la unidad 3, ¿de acuerdo? Vamos a darle inicio, pues prácticamente esta es la unidad 3. Estos son los temas que se van a estar desarrollando el día de hoy. Como podemos observar, son habilidades básicas para la entrevista psicológica, habilidades de escucha, eficaz y activa, habilidades para la observación y el registro, habilidades de comunicación, tanto directas como no directas, destrezas del entrevistador y pues el ejercicio ético, ¿no? Cómo nos vamos a basar o qué normas tenemos que seguir, cuál es nuestra responsabilidad como psicólogos al momento de entrevistar, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que nos limita por cuestión de ética, ¿no? Para no meternos en ningún conflicto y sobre todo respetar el derecho del paciente o del líder social o de lo que estemos entrevistando, a quien estemos entrevistando. Muy bien, lo primero que vamos a ver que son las características del entrevistador. Dice aquí que un buen entrevistador debe reunir al menos 3 características básicas. La primera, las características actitudinales, que ahorita les voy a explicar en qué consiste eso. La segunda, desarrollar habilidades de escucha. Y el tercero, estrategias de manejo de las verbalizaciones. ¿Cuáles son las actitudes más básicas que debemos de tener como entrevistador? Hay 3 prácticamente, hay muchas más. Sin embargo, en esto se concentran la mayoría de los manuales de teorías y técnicas para la entrevista. La primera es el desarrollo de empatía, es decir, por qué estoy ahí, como profesional, cómo puedo escuchar, cómo puedo asegurarme que la persona me está entendiendo, si manejamos el mismo lenguaje, si de pronto se encuentra nervioso, aprenderlo a detectar, es decir, tratar de conocer un poquito el contexto y generar la empatía para poder apoyar en dado momento a esa persona. Ojo, hay una línea muy delgada entre sentir empatía a desarrollar una emoción
que sea lo suficientemente cercana o sentirme triste por esa persona que puede finalmente dañar el instrumento o la recolección misma de los datos. Es decir, yo estoy ahí, estoy para ayudar, tenemos un propósito como psicólogos, necesitamos la entrevista, sin embargo, no puedo permitir que mis emociones dañen o o que se realice de forma subjetiva a como yo considero. ¿De acuerdo? Segundo, la competencia. Este es bien importante. De pronto, si mandamos a un alumno o de pronto un personal que no está capacitado para realizar cómo se debe una entrevista o al menos tener una noción, puede ser complicado tanto para el entrevistador como para el entrevistado. Puede haber una mala experiencia, o puede haber incluso un conflicto, puede haber un desacuerdo. Entonces necesitamos estar entrenándonos en este sentido. ¿Cuál es la mejor manera de adquirir la competencia? Practicando. Practicando, puede ser desde sentarme y enfrente de un espejo, puede ser grabándome una cámara, puede ser practicando con mis familiares. Entonces, finalmente tenemos que desarrollar mínimo esa base de competencia para poder enfrentarme a una entrevista, para evitar tener datos contaminados de una u otra manera. Y la tercera es la honestidad y la ética profesional. Muchos se preguntarán, ¿por qué la honestidad? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es explicar el porqué de la entrevista. Si estamos haciendo un trabajo de investigador, si viene un paciente a nuestro consultorio y ocupamos datos para generar un diagnóstico, o si de pronto necesitamos hacer un trabajo de investigación en una secundaria, o estamos reclutando personal en una empresa. La honestidad, número uno, es informarle a esa persona para qué es la entrevista. Segundo, no cambiar ningún dato que nos están otorgando tal cual nos los están dando. Tenemos que procesarlo y seguir firmemente lo que esa persona nos esté diciendo, independientemente sea bueno o malo para nuestra investigación, o bien vaya acorde o no vaya acorde con nuestra investigación. Nosotros no debemos de manipular la información que se nos está otorgando. Honestidad también abarca en no prometer lo que no se pueda cumplir. Es decir, a veces con tal de obtener la información o con tal de pronto querer adquirir esa información que de pronto es muy cerrada, muy sesgada, muy hermética, las personas o los entrevistadores suelen prometer cosas que no corresponden por ética profesional y mucho menos que podemos cumplir. Entonces, siempre debemos de ser honestos en ese sentido y pues obviamente lo que es la ética profesional, es decir, qué me rige a mí como profesional, qué me limita o bien qué garantiza que tus derechos como persona entrevistada o como paciente van a ser respetados. ¿Sale, vale? ¿Cuáles son las habilidades básicas para la entrevista psicológica? Dentro de las habilidades de escucha, que es una de las más importantes, existen estos diferentes puntos que yo creo que nos pueden servir bastante para un momento de realizar una entrevista. Número uno, el contacto visual es fundamental. Es decir, la persona que está haciendo la entrevista tiene que tener el contacto visual de tal manera que la otra persona tampoco se vaya a sentir incómoda. De pronto, si yo me le quedo viendo mucho, mucho los ojos, o si veo que la persona empieza a llorar, o de pronto se siente incómoda con el tema, un contacto visual exagerado pues puede llegar a ser intimidante o incluso hasta puede resultar acoso para esa persona. Entonces sí tenemos que manejar, el contacto visual se refiere a esta característica que nosotros tenemos cuando estamos poniendo atención. El hecho de que yo le hable a la cara, el hecho que yo voltee mi mirada, a diferencia que si de pronto estoy entrevistando y estoy nada más agachada o estoy apuntando, ajá, entonces probablemente esa persona se pueda sentir incómoda, ¿de acuerdo? La cercanía apropiada. Hay que tener cuidado cuando el entrevistado nos da mucha confianza o él se acerca demasiado o nosotros tendemos a violentar su espacio personal. Hay que saber medir, más si no sabemos si nos estamos enfrentando a una persona agresiva, una persona depresiva. También es por cuestión de seguridad. Por ejemplo, en el caso de los consultorios, siempre el psicólogo debe de estar lo más cercano a la puerta por cualquier situación.
no sabemos cómo vaya a responder a cierta pregunta algún paciente, o bien en el caso de que nos toca ir a una comunidad e ir tocando puerta por puerta, pues hay que evitar ingresar al inmueble por cuestiones de seguridad. La cercanía apropiada habla de mantener tu espacio libre donde puedas tú hacer tus movimientos corporales y esa persona también. Ojo, tampoco se trata de estar de la persona que está en el cerco, a lo mejor en la entrada de su casa, y el otro está desde la puerta contestándome, porque obviamente hay mucha distancia de por medio y eso también influye como una barrera a la comunicación. Entonces, como dicen por ahí, no es ni tan lejos, pero tampoco es invadir el espacio de la otra persona. Silencios instrumentales. ¿Qué son los silencios instrumentales? Los silencios instrumentales no son otra cosa que finalmente esa pausa que yo hago intencionalmente. Hay dos tipos de silencio en una entrevista. El silencio que demuestra que no tengo la capacidad para guiar, es decir, ese silencio incómodo que de pronto se me fue la idea de la cabeza o no llevaba muy bien la pregunta elaborada o no esperaba esa respuesta y me sorprendió tanto que me quedé en silencio. Ese es un silencio incómodo, ese es un silencio que habla de mí, de que necesito seguirme preparando para poder realizar nuevamente una entrevista. Y a diferencia del instrumento, del silencio instrumental que estamos leyendo aquí en la diapositiva, es ese silencio que yo hago intencionalmente para que esa persona pueda hablar más del tema. ¿De acuerdo? Son esas dos, tenemos que marcar muy bien esas dos diferencias. O de pronto esa persona se siente mal con el tema o ahí empieza a llorar, entonces vamos a esperar un momento prudente para que él pueda nuevamente contestar si así lo desea. Y el silencio instrumental también se necesita cuando observamos que esa persona quiere decir algo, pero de pronto no encuentra como que las palabras para poderlo comunicar. O vemos que usa mucho o vemos su gesto que de pronto está formulando las ideas para poderlas expresar. Entonces, el silencio instrumental nos sirve también para eso. Dejar hablar. Es muy común, sobre todo cuando somos principiantes en las entrevistas, que en lugar de ser los entrevistadores, terminamos entrevistados, terminamos dando la información. De pronto, ay, es que fíjate que yo también pasé por lo mismo, mira, fíjate que mi hijo, y terminamos hablando de nuestras propias vivencias, de nuestras propias historias, o de pronto esa persona quiere alargar un poquito más la respuesta y terminamos interrumpiendo. Entonces, sí es prudente siempre nosotros enfocarnos en la pregunta para poder escuchar perfectamente la respuesta y no estar interrumpiendo a esa persona que desea compartirnos la información. La actitud receptiva, ¿qué es esto? Es decir, que mi cuerpo muestre que realmente yo quiero escuchar, pero si de pronto estoy de espaldas, estoy más concentrada en mi libreta o de pronto tomo mi celular y empiezo a checar de pronto un mensajito que me llegó, eso habla que no estoy tan dispuesta para escuchar a esa persona. Entonces, son pequeños señales que damos a lo mejor de forma inconsciente, sin embargo, son importantes para que esa persona se sienta cómoda. La actitud directiva, es decir, si la persona, empezamos a hablar a lo mejor de su escolaridad. No, es que yo de pronto llegué hasta secundaria, de ahí me fui a la prepa, pero ya de pronto nos empieza a hablar de su matrimonio o de un tema fuera de lo que estábamos solicitando o fuera de lo que estábamos necesitando. Tenemos que tener la capacidad de tomar esa información y regresar a donde nosotros queremos continuar con la siguiente pregunta, obviamente sin que se vea tan violentado. Tampoco le vamos tan violento, perdón, tampoco le vamos a decir, no, esa información no nos interesa, mire, vamos a concentrarnos en esto. Tenemos que buscar la técnica, entonces, me comentaba que usted estudiaba la secundaria y después, ¿qué hizo? Entonces, es regresar esa información que de pronto se salió de control, empezó a divagar, entonces es retomar para seguir, vaya, con la siguiente pregunta, ¿no? Aquí hay una frase muy importante, dice por ahí, pregúntele lo necesario, es decir, cuáles son mis objetivos, hasta qué necesito yo de información para poder cubrir bien mi reporte de investigación o bien mi reporte de la entrevista, pero no haga la entrevista un interrogatorio. ¿Qué quiere decir esto? No podemos exigir una respuesta, no podemos presionar de tal manera
que si esa persona no nos quiere dar la información, tenemos que respetar. Sí debemos de comentar lo importante que es para nosotros, lo importante que puede ser su respuesta o su información para una investigación, para el beneficio propio, para el beneficio de la comunidad, etc. Entonces, cuando nosotros lo hacemos de una forma exigente, de pronto sin la empatía, o lo hacemos de una forma como si fuese obligatorio, no estamos hablando de una entrevista, estamos hablando de un interrogatorio, que prácticamente es el que utiliza el sistema penal, el sistema judicial, los policías, los investigadores, y pues obviamente no tiene los mejores resultados por la presión que se le está realizando. En este caso a nosotros no nos conviene pedir una información de forma forzada, de una forma negativa, de una forma casi a fuerza, vaya, porque probablemente nos van a cerrar la puerta o probablemente nos van a decir lo que nosotros queremos escuchar, pero va a carecer de toda validez científica, ¿no? Hasta aquí, chicas, ¿alguna duda con lo que llevamos? ¿O alguna pregunta? Todo está muy claro, maestra. Muy bien, entonces, ahora pasamos a lo que son los beneficios de la escucha activa e incondicional, es decir, toda mi atención está centrada en esa persona. ¿Qué me permite a mí generar de forma positiva durante la entrevista? ¿Por qué me conviene aprender a escuchar a esa persona? Lo primero, el entrevistado logra progresivamente una sensación de relajación. Es decir, si yo veo que mi entrevistador viene con una buena actitud, viene de una forma relajada, viene de una forma en que quiere apoyarme, que quiero colaborar, obviamente la guardia que de pronto tenemos por sentirnos inseguros, muchos decimos, pero ¿cómo le voy a contar mi vida personal a esta persona si nunca la he visto? O cómo de pronto alguien que tocó a mi puerta, que está trabajando en mi comunidad, va a saber algo tan personal, tan particular. Entonces, cuando yo veo que esa persona tiene la mejor disposición, ya me explicó que está haciendo un trabajo de investigación, ya me explicó que es importante mi participación, o bien en un consultorio, cuando esta persona se ve amable, pues prácticamente empezamos como que a bajar esa guardia y tendemos a relajar para darle información que esta persona necesita. Ahora, crece en él el deseo de seguir hablando de sí mismo. Si yo veo que usted me está escuchando, yo voy a seguirme expresando como entrevistador. Pero si veo que de pronto me estás entrevistando y es para ti más importante el teléfono celular, es más importante para usted de pronto el carro que va pasando por la calle o cualquier pretexto buscamos para finalmente capten nuestra atención, pues obviamente que me voy a sentir incómodo. Es como cuando estamos platicando con la amiga y la amiga de pronto sale con otro tema o revisa el celular, no sé si les ha pasado. De pronto sentimos que no nos están dando la atención que necesitamos para sentirnos cómodos. Tercero, disminuye su estado de tensión y miedo. Es decir, yo veo que esa persona me escucha, tiendo a relajarme, el miedo empieza a desaparecer o bien empieza a ser menos, la tensión ya no está tan presente como al inicio y tiende a relajarse. Esto generalmente se da a través del rapport o el report, ¿sale? Ese primer contacto que tenemos, que podemos empezar como que con un saludo, cómo está el clima, cosas generales, pero que me permiten al menos tener una breve comunicación previa antes de entrar de lleno al desarrollo de la entrevista. Es capaz de aceptar progresivamente estados de ánimo o pensamiento previamente rechazados. Es decir, es que me da vergüenza decirle a esta persona, ay no, es que va a pensar de mí. El miedo a sentirnos juzgados o a querer simplemente dar las respuestas que el otro quiere escuchar o lo que moralmente está aceptado o de acuerdo a las costumbres del lugar donde yo vivo, el hecho de sentirme yo juzgado, generalmente tienden las personas a mentir con la información o a ocultarla, ¿no? Entonces, entre más me escuche, yo me siento de pronto en más en confianza y es cuando empiezan las preguntas un poquito más objetivas o más fuertes, por así decirlo. No podemos llegar de pronto y, buenos días, señor, ¿es usted adicto?
Por supuesto que no, la persona nos va a cerrar la puerta en la cara simplemente nos va a decir que no nos puede dar la información. Entonces, es un proceso y aquí tiene mucho que ver las estrategias de cómo elaboramos la entrevista o cómo vamos elaborando las preguntas. Otra cosa también importante, permite clarificarse a sí mismo, identificarse con lo que ocurre sin negar ni sobrevalorarlo. Es el proceso de que esta persona vea de forma objetiva. No sé si de pronto alguien ya tenga práctica en la entrevista y ya que esa persona empieza a escuchar sus propias respuestas, es como que, ya entendí. El hecho de estarse escuchando o el estar compartiendo la información con el entrevistador le permite ser objetivo. Ay, es que no estaba tan grande el perro que de pronto y que yo lo miraba muy grande porque me correteó y yo tenía mucho miedo, pero ahorita que te lo platico recuerdo que a lo mejor había una distancia considerable, es más, ni siquiera iba atrás de mí, simplemente que el miedo me ganó. Es decir, al momento que él empieza a recordar la información y nos empieza a compartir esa información, se escucha y es cuando él dice, tiende a ser más objetivo. ¿Se entiende esta parte? Y por último, propicia experimentar bienestar emocional al ser comprendido y aceptado tal como es. El hecho que el entrevistador tenga la capacidad de no juzgar, es decir, nosotros no somos jueces, simplemente vamos a recibir las respuestas, vamos a hacer las preguntas, vamos a estar captando la información que nos están dando, pero nosotros no estamos ahí para juzgar si esto está bien o está mal. Y el hecho de que nosotros vamos a comprender el entorno de esa persona, a él le genera cierta saciedad, le genera cierta tranquilidad para poder expresarlo. Pero si de pronto mis gestos empiezan a hacer como que, ay, no, esto no, o necesito irme, o estoy incómodo, pues obviamente es lo contrario. Pero en este caso estamos hablando de la escucha activa, que prácticamente permite a la otra persona sentirse en confianza y poder brindar la información. ¿Alguna duda referente a esa diapositiva, chicas? No, maestra, creo que no. Bueno. Muy bien. Ahora, habilidades comunicacionales, estrategia en el manejo de las verbalizaciones. ¿A qué se refiere con esto? El evaluador es una persona responsable del manejo de las verbalizaciones propias y del paciente, es decir, debemos de encontrar las palabras adecuadas y sobre todo que esta persona también comprenda lo que nosotros estamos platicando o bien también saber interpretar de lo que el paciente nos está diciendo. Está demostrado que la conducta del entrevistador de una u otra forma condiciona la del entrevistado. Si de pronto yo no lo estoy haciendo de forma amena, lo estoy de pronto exigiendo, va a haber un condicionamiento en el entrevistado. De pronto va a sentir disgusto, va a sentir incomodidad, etc. Generalmente las verbalizaciones cumplen dos funciones fundamentales. La primera es preguntar y la segunda es informar. Entonces, importante saber qué palabras voy a utilizar, me comprende esa persona, mi vocabulario está de acuerdo a su contexto o no está de acuerdo, o bien a veces solemos tomar diferentes significados para una misma palabra. Tenemos que ser muy concretos para que la información no sea sesgada por el vocabulario que estamos utilizando. Ahora, ¿cuáles son las estrategias para mantener una comunicación con el entrevistado? Primero, tiene que ser acorde al objetivo que les convoca a ambos, es decir, lo que yo llevo, las preguntas que yo ya llevo previamente elaboradas, deben de estar de acuerdo con mis objetivos. De nada me va a servir tener una entrevista con alguien si yo no tengo una guía específica o de pronto me puse nervioso, se me olvidaron las preguntas, no supe qué decir en ese momento, me retiro y llego a casa sin la información que yo necesito. El segundo,
Será pertinente todo aquello que ayude a esclarecer el objetivo. Toda la información que yo investigue previamente a lo que necesito, por supuesto que me va a apoyar desde comprender comportamientos, desde aprender simplemente interpretar una serie de movimientos, de aprender que a lo mejor mi paciente o la persona que estoy entrevistando se siente incómoda o está relajada. Tenemos que aprender. Toda la información que recibimos es importante aprender a comprender. Tercero, la técnica especular o el famoso también el espejeo, es mejor conocido como el espejeo del de eco. En lo verbal se expresa con una frase similar a lo dicho por el entrevistado. Por ejemplo, es cuando nosotros reafirmamos lo que esa persona nos está diciendo. Si esa persona de pronto nos dice, es que yo no quiero estar en casa, o de pronto me siento incómodo en casa. Entonces, una manera de espejearlo es parafrasear lo que él nos está diciendo, vaya con otras palabras, pero con el mismo, que den a entender el mismo significado. Esa es una manera, el espejeo finalmente comprueba, me ayuda a comprobar que estamos en sintonía. Cuando yo le expreso que así como él me lo dijo, o estoy haciendo un parafraseo de que él se siente incómodo en su casa, él de pronto me reafirma si estoy entendiendo bien o de pronto no estoy entendiendo bien. Por eso el espejeo ayuda en ese sentido. Darle la palabra. La técnica de apoyo verbal más común es la basada en frases, que es muy importante conocerlas, como el continúe por favor, qué más le ocurre, sí, ya entiendo, siga si lo desea. Por ejemplo, en este sentido, cuando de pronto esa persona conectó a lo mejor emocionalmente algo que le pasó, vaya en su infancia, o de pronto un trauma, una crisis, y cuando de pronto empiezan como a tragar saliva, se sienten incómodos con el tema, o empiezan a llorar, etcétera, ¿no? O incluso cuando hay una sonrisa o una risa que nosotros detectamos que es de nervio o de querer evadir el tema. Entonces, estas frases suelen apoyarnos, ¿no? En ese sentido. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda, chicas? Muy bien. Ahora, ¿qué es la realimentación comunicacional? Esta es una de las estrategias que más ayuda a la comunicación del paciente, vaya. Primero, la realimentación informativa. Se trata de repetir lo que el paciente ha dicho para asegurarnos que hemos entendido bien. Es decir, ya me narró cómo sucedieron los hechos o me narró cierta parte de su vida. Yo lo puedo, como les comentaba ahorita, hacer un espejeo o bien narrar, usted me está diciendo que desde pequeño, y empezamos a contar para asegurarnos que lo que él nos dijo estamos constatando la información. El segundo, realimentación del comportamiento. Cuando le decimos al otro las reacciones que producen sus palabras o su comportamiento. Por ejemplo, si le dice que está muy incómodo, que se siente muy mal, que empieza a sentirse muy fuerte o que de pronto quiere golpear, entonces podemos aludir ahí a la realimentación del comportamiento. Usted me comenta que cuando llega su esposa o cuando llega su hijo, se siente de mal humor. Entonces, es de una u otra manera que él entienda cuál es la reacción de su comportamiento en ese momento. La realimentación sobre la acción a las personas no prejuzga al otro, es decir, repito, no estamos ahí para juzgar, ni le atribuye sentimientos o intenciones determinadas, solo expone las reacciones emocionales y conductuales. En el ejemplo que les daba ahorita, no es que yo le voy a poner un nombre a su emoción, simplemente le voy a mostrar cómo él de una u otra forma tiene una reacción ante un estímulo que está recibiendo y de esa forma él lo externa. ¿Cuál es la eficacia de la realimentación? Lo primero, más descriptiva que valorativa. Es decir, más allá de decirle, es que está todo muy bien, o no, es que mire, es que anda muy mal. Es simplemente comentarle, es que yo observo en este sentido que usted de pronto se siente angustiado, se siente inseguro. Más allá de decir si está bien o mal, es simplemente volver a describir de forma breve, hacer un resumen de lo que esa persona nos está contando, ¿sale? Por ejemplo, si estamos haciendo trabajo de investigación comunitaria o hay un problema entre las vecinas y de pronto le dice que no se lleva bien o que no tiene una buena relación con la vecina,
Nosotros no estamos ahí para decirle, no, es que muy mal que usted no se lleve con esa persona. Simplemente es, usted me comenta que no tiene relación alguna con su vecino. Es simplemente describir, no valorar. En ese caso, ya cuando estamos hablando de cuestiones clínicas y están haciendo una entrevista para un diagnóstico clínico, pues obviamente ahí sí se va a valorar, pero no en ese momento. Se retira esa persona y entonces sí se empieza a hacer un reporte de entrevista junto con otras pruebas que son necesarias para hacer un diagnóstico. Segundo, debe de ser concreta y no general. Es decir, no podemos ponernos a repetir toda la entrevista, simplemente los puntos que nosotros necesitamos o lo que más es acorde a nuestros objetivos. Tener en cuenta las necesidades del otro. Estar al pendiente, a lo mejor esa persona se siente mal de acuerdo a la información que nos está dando, está pasando por un momento emocional o tiene ansiedad o de pronto está en crisis. Sí tenemos que ser conscientes en la información que estamos solicitando o en qué temas nos estamos metiendo. Si son temas delicados y no sabemos hacer intervención en crisis, debemos de tener mucho cuidado. Yo recuerdo que en mis primeros encuentros estuvimos en una comunidad de aquí de la ciudad y detectamos un caso. Íbamos a hacer un trabajo del primer semestre, prácticamente no teníamos muchas herramientas de entrevista y recuerdo que detectamos un caso de una familia que tenían varios suicidios en esa familia. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros por no saber, por la situación delicada? Pues obviamente que referimos el caso a DIF. No lo hicimos personalmente, uno, porque no teníamos la capacidad para hacerlo, y dos, también teníamos que entender que si hacíamos preguntas referente al tema y nos íbamos y no sabíamos si esa persona estaba pasando por una crisis o estaba pasando por una situación que probablemente con unas preguntas que yo hiciera pudiese detonar otra cuestión. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con esos temas. Yo creo que sí es válido estarnos preparando, por ejemplo, en intervención en crisis, que prácticamente nos apoya a la contención en ese momento. Siguiente, se refiere a comportamientos que pueden ser cambiados. En este caso, sobre todo en los casos clínicos y en los casos grupales, sí es importante cuando la persona ya se siente en confianza y tiene de forma voluntaria acudir a nosotros o bien recibirnos según sea el caso para poder ejercer un cambio de conducta mediante el aprendizaje o habilidades sociales o habilidades cognitivas que se pueden ir desarrollando. Es contrastada por el que la recibe, es decir, depende mucho al final la forma en que damos las conclusiones, la forma en que nos despedimos y porque él finalmente es con lo que esa persona se queda. Y en ese momento es cuando él valora si nosotros hicimos un buen trabajo o no le entendimos, no le entendimos, o de pronto te dices que yo no te quise decir eso, o me interpretaste mal, o no me supe expresar. Y por último, se da en el momento oportuno y lo antes posible. ¿Qué quiere decir? Si yo de pronto observo que esto se está alejando de mi objetivo, sí es importante hacerlo en un momento oportuno, es decir, no cortar tajantemente, pero sí regresar la información a la información que yo necesito para no permitir que esta persona se extienda. O de pronto nos empiezan a dar información sumamente personal que en este caso en social comunitario a lo mejor de pronto no lo necesitamos. Ya en un caso clínico, pues a lo mejor sí, ¿no? Depende de la entrevista que estemos realizando. ¿Alguna duda hasta aquí, chicas? ¿No? Ok. Dentro de las técnicas que vamos a escuchar el día de hoy, muy bien, a observar, se encuentra el señalamiento. El entrevistador pretende evidenciar un problema del paciente que él mismo ha verbalizado sin tomar conciencia de ello. Por ejemplo, es muy común que las señoras de pronto nos cuenten, sobre todo en comunidad, que tienen miedo. Sin ellas, no nos dicen es que me da miedo, simplemente es de que, es que ya va a llegar mi hijo,
o ya se hizo muy de noche y tengo que irme a la casa. Entonces, probablemente ahí sí es importante y depende de la intervención que estemos haciendo en el momento que se está presentando la entrevista, evidenciar por qué se tiene que ir por qué tiene tanto miedo de que se hace noche. Ah, ya va a llegar su hijo y le preocupa que de pronto, entonces es de una u otra manera señalarlo sin hacerlo así tan evidente, pero sí que ella entienda y tome conciencia de lo que está pasando. La interpretación es establecer causas y consecuencias de los hechos narrados. Por ejemplo, cuando nos comentan que hubo un caso de violencia en la escuela, que hubo un caso de violencia en la comunidad, que de pronto llegó tarde al trabajo. Entonces, es que llegué tarde al trabajo. ¿Por qué llegó tarde al trabajo? No es que salí tarde, no es que se me pasó el camión. Entonces, generalmente es que ellos también sean conscientes de pronto de lo que de una u otra forma se realiza para lograr la consecuencia por la cual están pasando. El aterrizaje en paracaídas, este también se denomina, este también es el examinador toma conciencia de lo que el paciente no está planteando un tema que es necesario tratarlo. Es cuando tratan de desvirtuar la información. Es decir, acaparan nuestra atención en otro tema y tratan de ocultar de aquello que ellos no quieren hablar, de aquello que les incomoda o de la información que no nos quieren dar. ¿Sale, vale? El ejercicio ético y profesional del entrevistador. ¿Hasta dónde debe sostenerse la confidencialidad? Es decir, ¿hasta dónde yo, como psicólogo, debo de llegar, sobre todo en mi contacto como entrevistador, pero también hasta dónde yo puedo guardar la información que me están dando? Cuando yo veo que, por ejemplo, es muy común por los derechos de los niños, cuando durante la entrevista nos dan información que un niño está siendo violentado, que un niño está siendo abusado. Esa información no se la debe de guardar el psicólogo porque estamos hablando de vulnerabilidad de derechos de los niños y claro que tenemos la competencia para informar a la autoridad, vaya, que le corresponde, ¿no? Entonces, todo eso, sí, ya que vemos cuestiones penales o cuestiones legales, que por nosotros omitir la información e incluso terminamos siendo como cómplices de la situación. Entonces, sí es un tema un poquito delicado, pero a nosotros, finalmente con los códigos de ética, ahí podemos respaldar nuestro trabajo. ¿Sale? ¿Cómo ejercer el control del comportamiento? Aquí es muy, muy importante. Es decir, si yo veo que esa persona está muy estresada, tiene mucha ansiedad, tengo que saber mediar con ciertas técnicas para hacer una contención, que esta persona, obviamente, no por obtener la información que yo necesito, voy a arriesgar la salud mental de esa persona. Claro que no, eso violentaría definitivamente sus derechos. ¿Sale? Entonces, por eso es importante también. Yo veo que esa persona está en crisis, no quiere hablar del tema, acaba de pasar por una situación muy complicada, pese que yo necesite la información, debo de respetar por la salud mental del paciente o de la persona que estoy entrevistando. Repito, no es un interrogatorio, es una entrevista. Esa es la diferencia entre uno y otro. Tercero, ¿qué es lo que puede ser benéfico para el entrevistado? Esto es bien importante siempre señalar. Ya que termine su entrevista, necesita algo más. De pronto pareciera algo sencillo, pero el hecho de que le otorgues un pañuelito o que de pronto el vasito de agua, etcétera, ¿no? Son cuestiones muy, muy básicas, pero finalmente que cuando esa persona se va a ir, tú quedes tranquilo de que él ya se va emocionalmente estable, es de una u otra forma nuestro deber, porque finalmente sale del consultorio o nosotros nos vamos de la entrevista y nos regresamos a nuestra casa o a nuestra institución o nuestra escuela. Sí es importante entender que la persona debe de quedar al menos de una u otra forma tranquila en ese sentido para evitar tener una consecuencia de la cual nadie quiere cargar con ello, ¿sale? El ejercicio ético. Mande. Buenas noches, compañeros, maestra. Buenas noches. Yo tengo ahí una duda con lo anterior. Diga. En cuanto a confidencialidad, digamos. Dices,
sostenerse. En cuanto a los menores, pues obviamente sí tenemos que hablar con los padres porque los llevan los, digamos, o un tutor, ¿no? Que lo llevaría. Ujú, En un adulto, pues ahí se aplica la confidencialidad dependiendo de la petición del paciente. claro. Pero en un adulto mayor, En un adulto mayor, eh, definitivamente aplica la confidencialidad, pero también hay que valorar como psicólogo porque hay que entender la figura de la omisión. Hay que entender la figura de la omisión. ¿Qué es la figura de omisión? Yo tenía conocimiento de que estaba pasando eso y la persona se encontraba vulnerable o no podía defenderse en esa situación, sí es de valorar. Lo único que nosotros tenemos reglamentado es el de derecho del niño. De forma internacional, los derechos de los niños, de hecho, sí, es muy común que de pronto decimos, es que su papá, él sabe cómo lo va a educar, yo no me puedo meter en ese sentido, pero si yo veo que eso es violencia, sea servidor público, sea psicólogo, cualquier persona tiene la obligación de denunciarlo. En los adultos mayores, la verdad, para ser sincera, no hay un reglamento como tal, así como en los derechos de los niños, que es una convención internacional, que obviamente por la cuestión de la edad y ser menor de edad siempre se prioriza. sí es que, bueno, supongamos, llega un adulto mayor de 80 años, una Ujú, mujer violentada sexualmente. ujú, ¿Quién la trae? Bueno, la persona que pide en este caso es una de las hijas. ujú. Se sabe que fue violentada por el esposo de una de sus hijas. En este caso, ¿qué es lo que corresponde? ¿Poner la denuncia o no? Aquí lo que yo en mi caso sugeriría sería acudir a la dependencia que trata los asuntos de las personas de la tercera edad, preguntar cuál es el protocolo que se debe de seguir. Y eso creo que ya se los comenté también, el hecho de tener nosotros como interventores sociales o bien como entrevistador, tener un catálogo de todas las dependencias donde nosotros podemos referir lo que vayamos encontrando para que no quede nada más en detección y ahí quedó. Simplemente tener ese catálogo que nos permita referir o vincular a esa persona, canalizarla con la dependencia que corresponde, si ya está fuera de lo que yo puedo aportar. En este caso, si yo me encuentro con esa situación, sí acudiría a la institución encargada, nos desconozco cada quien en su estado quién se haga cargo, por ejemplo, DIF se hace cargo de los abuelos o de las personas de la tercera edad, entonces sí acudir, solicitar información y ya referente a eso, si nos comentan que nos protegen en el sentido ético y profesional como psicólogos, entonces sí podemos brindar la información. Sin embargo, si yo veo que los derechos de las personas de la tercera edad van a dañar éticamente la confidencialidad, suena frío, suena feo. Sin embargo, hay que entender que en ese proceso, pero yo en cuestiones penales y en cuestión, cuando corre la vida, está en riesgo la vida o la integridad física de una persona, la confidencialidad sí puede, sobre todo, romperse en ese sentido porque estás actuando en beneficio de una persona, ¿vale? No estás dañando, por así decirlo, al contrario, si te quedas callado, estás dando la cuestión de la omisión, que eso también es un delito. Sí, es por omisión de información, pero en este caso, si tanto la hija que la trajo y esta persona piden su derecho de confidencialidad, Sí, sí se debe denunciar. Cuando es un delito se debe denunciar. ok, y en este igual caso, si no es obviamente, nada al personal. denunciar, nosotros podríamos pedirlo que fuera de forma anónima, o en este caso, si solicitan que el psicólogo vaya a rendir declaración, ¿qué hay que hacer? Hay dos cosas importantes, bueno, para explicarlo. En el sistema DIF se maneja la denuncia anónima, en dado caso que muchas, por ejemplo, es muy utilizada por los maestros, que dicen, no, es que no quiero tener problemas, pero el niño me llegó lastimado y de pronto realizan lo que es la denuncia anónima y se protegen los datos de la persona que está dando, vaya, la denuncia. Pero en el caso de que se cite al psicólogo, pues obviamente nosotros, eso sería en caso de un psicólogo clínico, ¿no? Donde ya la información es más profunda, estamos armando la historia clínica. Sí
recuerden que siempre debe de haber un expediente, debe haber algo que evalúe, debe haber algo que me permita a mí comprobar la información que yo estoy diciendo. ¿De acuerdo? Para evitarnos un problema. Ujú. Muy bien, y ya, pues, sobre todo porque son cuestiones legales. Y es que sí está difícil la situación. Sí, Está de esta forma. así es. Gracias. ¿Algo más, chicas? Yo tengo una pregunta, maestra. Sí. Es que vengo manejando, pero ya me paré. Muy bien, por favor, por seguridad. Yo voy a empezar mi servicio social en el DIF de mi municipio. Sí. Yo tenía como un proyecto pues, de los niños sobreprotegidos junto con la psicóloga que ya trabaja ahí. Pero el director del DIF me dijo que no, que él tenía como proyecto llevar a las comunidades información sobre la violencia de género. Ujú. Pero ellos como que están confundiendo la psicología social con la clínica, porque me dice, usted va a ir a sus pláticas y ya si ve un caso lo atiende. Y digo, no, o sea, yo lo que puedo hacer es canalizarla con la psicóloga clínica del DIF. Así es. O sea, yo como veo el problema en la comunidad, pero yo no lo puedo atender personalmente. O sea, a menos de que ella me lo quiera contar, yo le inspire confianza, puedo decirle qué haga. Pero ya con la psicóloga clínica, o sea, yo como profesional a lo mejor no puedo atenderla tan personalmente. Pues, ¿de qué se trata su carrera? Y luego le digo, pues haga de cuenta que es trabajo social o psicología con trabajo social o algo así. Le digo, o sea, es mucho de campo, mucho de comunidad, mucho de grupos, de lo social. Sí. Y como que no me entiende el director del DIF. Entonces, pues yo hice un anteproyecto de lo de pues ya ven que ahorita es el match de toda la república, la violencia de género. La necesidad. Ujú. Ajá, entonces, pues me dice que para darles información y así. Yo bajé información, imprimí unos trípticos, eh, bajé 2 dinámicas para hacer talleres con las chicas, porque el punto focal iban a ser las telesecundaria, secundaria, telebachilleratos. La primera reunión solamente con alumnas, la segunda con alumnas y mamás o hermanas o ya quien gusten invitar. La tercera era como el plus y la cuarta para clausurar. Entonces iban a hacer 4 sesiones porque son 5 comunidades, de a 4 sesiones en cada comunidad. Se suponía que ese era el proyecto, ¿verdad? Pero ahora que ya cerraron las clases y eso y las vacaciones, pues nos vamos a atrasar un poquito. Entonces, el director del DIF me confunde porque me dice, sí, y ya usted las atiende, y ya usted, le digo, o sea, no, entienda, yo no les voy a hacer un test ni algo así tan específico, yo voy a hacer el análisis al grupo, entienda, y me dice, es que no, y tuve una reunión con el presidente municipal y con el director del DIF, y les digo, puedo hacer entrevistas, les puedo dar datos, a lo mejor estadísticos de los niveles de violencia en las comunidades, en la escuela, ya una vez que se vayan involucrando más chicas al proyecto, pero no les puedo ayudar a darles una terapia como tal. Entonces, quiero así como que me ayude a saber cómo explicarles mi objetivo del proyecto, porque ellos están así como de, qué padre, otra psicóloga, sí, otra psicóloga, pero, y qué padre, el proyecto ya lo vamos a echar a andar con ella. De hecho, hasta andaban que, a ver si me podían dar una ayuda económica, yo les digo, o sea, no, el servicio es así, pero ellos siento que están confundidos con lo que yo puedo hacer y con lo que ellos necesitan. Ajá. Muy bien, bueno. Aquí rapidito por la cuestión de la clase, ¿no? Rapidito. Lo primero es respetar sobre todo nuestra profesión y respetar a las personas en cuestión de que no nos podemos meter donde no nos corresponde por salud mental del paciente y de nosotros también. ¿Qué le propongo yo que pueda explicar o que pueda hacer? Desarrollo de habilidades sociales, hablar de empoderamiento, detección de la violencia,
Ajá. generar actividades productivas por la remuneración económica, que generalmente es un principal factor de violencia. En el caso de la mujer, no tener un recurso económico puede contrastar eso. Ojo, trabajar el género no es algo sencillo. Debemos estar capacitados, sobre todo porque los programas, yo trabajo en programas preventivos, los programas preventivos que se realizan referente a la violencia, lamentablemente se enfocan más en el problema que en la propia solución. Y también hablar y empoderar a las mujeres es todo un proceso. Hay que recordar que son víctimas de violencia y que si yo voy y le explico, a explicarle sus derechos también es una función que usted puede hacer, derechos sexuales, reproductivos, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente, si yo voy a hablar con las mujeres y como dice usted, empoderan ese proceso, ellas van a regresar a casa y si de pronto llegan con esta información de pronto que no está bien dotada de habilidades sociales, de habilidades cognitivas, pues puede generar incluso más violencia. De pronto que llegue la señora y desafíe al esposo, pues de pronto estamos generando más violencia. Entonces tenemos que desarrollar primero desarrollo de habilidades sociales, conocimiento de derechos sexuales reproductivos, entre otras cuestiones más, ¿no? Y sobre todo el acompañamiento que se pueden dar las unas a las otras y explicar el protocolo de acción en caso de sufrir violencia. Yo creo que con esas herramientas puede dar fácilmente usted su taller. ¿Verdad que sí? Sí. Y no para meterme tan profundamente con Sí, sus ya, problemas. sí, ya en esas cuestiones ya sería alguien clínico, sale ya experto en género, no nada más clínico. Gracias. Maestra, Mande. una dudota. Yo sé Dale, que pues estamos poco muchísimas tiempo, gracias. pero sí es importante. Diga. Bueno, usted, por ejemplo, ¿qué es psicóloga clínica? Social comunitaria. Social comunitaria. Trabaja dentro del área de prevención, Sí, comenta. sí. Supongo que ahí tiene contacto en lo individual también. No, yo hago prevención primaria. Prevención primaria trata de la prevención universal, es decir, brindamos pláticas, talleres, es decir, de una forma general. Al final se abre un espacio por si alguien se quiere acercar. Si alguien nos comenta referente a que está sufriendo violencia o que ha sido víctima, se hace contención. Se trata de enviar a esa persona lo más estable posible y se refiere el caso ya sea a CIPINA, DIF, su procuraduría, fiscalía, ya dependiendo de lo que necesite esa persona. Ok, sí, así como un comentario general, como el tipo comercial. Lo que pasa es que, bueno, yo estudié psicología educativa. Ahorita estoy estudiando psicología social pensando que podía trabajar ya en campo. Sí. Al principio yo les comentaba a los maestros, pero sí me recomendaron tomar diplomados en intervención terapéutica. Sí. Eso fue lo que hice yo y eso es lo que a mí me reforzó precisamente para poder trabajar en lo individual con las personas. Así Si a es. alguien le interesa información o algo de dónde estudié yo los diplomados, ahí yo se los puedo pasar. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Yo creo que sus compañeras ya se van a acercar con usted de forma individual. ¿Les parece si seguimos ya con las últimas diapositivas? Sí. Muy bien, gracias por sus comentarios, chicas, y por la confianza, ¿no? Seguimos, dice el ejercicio ético y profesional del entrevistador. El entrevistador no debe excluir a los entrevistados con base en su origen étnico, raza, sexo, religión, edad. Es decir, no es que no lo voy a entrevistar a él porque vive en la zona rural y yo nada más entrevisto a los de ciudad. Entonces, obviamente que cuando estamos haciendo una tesis o una investigación que nos limitan edad, nos limitan, por ejemplo, el género, nos limitan de pronto la religión o el sexo, obviamente ahí sí, y no es discriminar, es simplemente atender lo que mi investigación necesito para obtener esa información. Pero si yo llevo la comienda o de pronto llevo la instrucción de que debo entrevistar a toda una comunidad, yo no tengo por qué no entrevistar a una persona de su origen étnico. Entonces, eso ya sería discriminación. Cuando yo puedo generalizar mi trabajo, debo de incluir a varias diferentes personas, vaya, esto es diversidad, y debo de incluir diferentes opiniones, entonces sí, vamos a incluir a todos. Pero si mi investigación dice que yo necesito saber cuáles son los factores por los cuales los adolescentes de 12 a 15 años de edad, hombres, consumen droga por primera vez, por así decirlo. Entonces, no voy a entrevistar a una persona de 60 años, ¿verdad?
Entonces, de acuerdo a lo que yo necesito, voy a acotar mi muestra, vaya. Pero si llega a mi consultorio una persona y yo le digo, no, es que no te voy a atender porque eres de tal raza. O yo solamente atiendo a mujeres y no, ahorita no estoy de humor para atender a un hombre. Entonces, eso sí sería ya excluir o discriminar según sea el caso, ¿sale? Segundo, referir a las personas o recibir tratamiento psicológico cuando así lo ameriten. Es lo que les comentaba ahorita. Elaborar, la verdad que es muy funcional, ¿eh? Traer de pronto en tu teléfono celular o un directorio de todas las instituciones, asociaciones civiles en las cuales tú te puedes apoyar o de pronto esa persona puede apoyarse. Yo creo que es muy importante y sobre todo es su derecho. Es muy común que la persona le diga, es que yo no tengo de pronto 500 pesos para estar gastando a la semana en cada consulta. O es que, híjole, yo no tengo tiempo o de pronto no sé a dónde ir. Entonces, contar con ese tipo de directorios, conocer, por ejemplo, nada pierdo en ir, por ejemplo, un día al DIF. ¿Qué se necesita para hacer una denuncia? Y lo anotas y ya te lo llevas en tu directorio para poder brindar esa información. Hay que, en ese directorio se recomienda tener el nombre del titular, del cual está a cargo la dependencia, qué se necesita para los trámites, cuál es la dirección, cuál es el teléfono y qué es lo que realiza la dependencia, qué servicios otorga de forma gratuita sobre todo. Porque sí, a veces nos vamos a encontrar con situaciones bien precarias que de pronto no se tiene, la verdad, no se tiene el recurso económico para acceder de una forma particular a un psicólogo. Entonces, hay que ver qué instituciones o qué asociaciones civiles nos pueden apoyar en ese momento porque esa persona necesita un tratamiento psicológico y es su derecho. Siguiente, el entrevistado tiene derecho al tratamiento, es lo que les comentaba ahorita. Tener el grado de competencia que se requiere de una forma ética. Yo no puedo ir a entrevistar si no tengo mínimo las bases que yo necesito para hacer una entrevista, ¿sale? Tenemos que estar practicando, ya les comenté ahorita al inicio varios tips que pudiesen servir. Practicar solo dentro del campo en que se compete. Por ejemplo, yo como psicóloga social comunitaria, me debo de limitar a mi campo de acción, debo de saber dónde me compete y si yo no he hecho a lo mejor un diplomado o una maestría o un doctorado en clínica, no tengo por qué meterme en esa situación por respeto a mi paciente. ¿Puedo aprender? Sí. ¿Puedo hacer una especialidad, un diplomado? Sí, pero hay que llevar un proceso de entrenamiento para poderlo realizar, ¿sale? Sobre todo, importante, no ejercer la entrevista en los casos en que sus habilidades puedan ser afectadas. Es decir, si yo veo que tengo un caso a lo mejor de un menor de edad y yo estoy muy sensible en este momento, o de pronto tengo un hijo y no logro todavía desarrollar esta habilidad o esta forma de proteger mis emociones durante una entrevista, es preferible no hacerlo. ¿Por qué? Porque vamos a afectar tanto al entrevistado como nosotros mismos. Entonces sí debemos desarrollar primero, garantizar que hemos desarrollado las habilidades competentes. Si yo me siento mal o estoy de mal humor, me siento triste, no tuve un buen día y no cuento todavía con la habilidad de finalmente poner esa barrera emocional, mejor ni me acerco por cuestiones de ética y sobre todo por el derecho de la persona que estamos entrevistando. Proporcionar al entrevistador la información necesaria acerca de la forma y funcionamiento de la entrevista. Buenas tardes, nosotros venimos de la Universidad Autónoma Indígena de México, soy estudiante de tal licenciatura, esto es brindar toda la información que esa persona, la entrevista tiene la finalidad vamos a hacer con esta información, vamos a dar este resultado, fíjese que lo vamos a publicar en una tesis, en un libro, en una revista, es para un trabajo de la escuela, o lo vamos a brindar aquí un diagnóstico en su comunidad, o es para, etcétera, ¿no? Siempre hay que dar y ser muy honestos con cuál va a ser el proceso. Primero, pues usted me va a apoyar con las respuestas, después vamos a graficar, después se lo vamos a presentar, etcétera, ¿no? Explicar adecuadamente el proceso me permite que esa persona me tenga confianza. Y sobre todo ahí, esa persona también tiene derecho a decir, no, es que no quiero que mi caso sea público, o no, es que de pronto no quiero que la información no dé mi nombre, por favor, o rápido van a saber que fui yo el que dijo que no estaban bien las cosas en la comunidad. Entonces,
Importante, si lo vamos a presentar en la comunidad, los resultados que hemos recibido de una entrevista, es importante evitar nombres porque se puede generar un conflicto, e igual para cuestiones de academia, a lo mejor yo les puedo compartir un trabajo que hice en entrevistas. Obviamente tengo que evitar los nombres, puedo poner sujeto 1, sujeto 2, persona 1, persona 2 o la inicial de su nombre. ¿Por qué? Por cuestión ética, ¿sale? Si no tenemos la autorización de esa persona, no podemos, pues, obviamente estar dando información que ella considera personal. Importante, el psicólogo debe de mantener salud emocional o mental. Entonces, si yo me siento mal o de pronto me genera conflicto entrevistar a esta persona, o estoy hablando o investigando un tema que me produce mucha frustración, las emociones no están bien en este momento, importante detenernos, y sobre todo también pasan muchas cuestiones de que a lo mejor en un proceso, es más común en la cuestión de la terapia o en la cuestión clínica, que se genera un vínculo emocional. O también cuando hacemos intervención, que ya tenemos 6, 7 meses en la misma comunidad, de pronto pueden terminar siendo novios, pueden terminar siendo amigos. Entonces, por ética profesional, debemos delimitar nuestras emociones y mantener como que esa rayita de que somos profesionales, estamos ahí para el desarrollo comunitario, estamos ahí para el bienestar social, no para algo más. ¿De acuerdo? Por último, es importante tener un registro exacto del proceso terapéutico, según sea el caso, o bien de la intervención social. Por ejemplo, en el caso del psicólogo clínico, él debe de ir registrando como un diario de campo todo lo que está pasando y llenando su reporte. En caso de una intervención social, nosotros como psicólogos comunitarios llegamos a las 6 de la tarde a la comunidad, nos dirigimos con el líder comunitario, hicimos tantas entrevistas, esta persona no quiso abrir la puerta. O sea, tenemos que registrar todo lo que está pasando por cualquier situación, tener evidencia de lo que estamos haciendo. También es muy común que graban o toman fotografías como evidencia. Hay que tener cuidado también con las grabaciones y las fotografías. Tenemos que solicitar permiso, ¿no? Igual las grabaciones de voz. Hay personas que llegan con su celular y no solicitan permiso, o llegan con una grabadora y no solicitan permiso. Pues hay que recordar que por ética se debe solicitar permiso para contrastar esto y tener evidencia en caso que así se necesite. Ahora, como podemos observar en la pantalla, aquí tenemos un ejemplo de un formato de una entrevista laboral. Podemos observar que lleva la fecha, el nombre del candidato. Es un formato general, ¿no? Cada empresa tiene su propio formato de forma particular. Podemos ver que en la primera etapa de la entrevista, o por así decirlo, en la primera estructura del formato más bien, están todos los datos generales de la persona, los datos personales. Posteriormente sigue la formación académica del candidato, los logros que ha obtenido, las observaciones que yo como entrevistador puedo poner. Por ejemplo, si estaba nervioso, si estaba incómodo, si se miraba confiado, si estaba dispuesto a brindar información, etc. Abajo podemos observar lo que son las experiencias profesionales, las actividades que hacía en su trabajo anterior, y por último, principales logros obtenidos en trabajos anteriores. Si a lo mejor tuvo un reconocimiento, un bono, si tuvo un ascenso, todo eso se debe de anotar, ¿no? Este es un formato muy general. De hecho, ahorita las empresas hacen la entrevista de forma que acuden a la empresa, y de ahí les mandan un link a los celulares a los empleados. Bueno, depende de cada empresa, pero generalmente el examen psicométrico ya se hace mediante en línea, en internet. Ya tenemos muchas empresas que se están actualizando en ese sentido. Pero esta es como una entrevista así de la primera etapa, vaya, del reclutamiento del personal. Esta, por ejemplo, estamos hablando de en caso de hacer un diagnóstico comunitario. Es un formato que de pronto nosotros utilizamos los psicólogos sociales para hacer un diagnóstico en la comunidad. Empezamos por el área familiar, cuántos hijos viven en su casa, el número de hijos, etc.
El B, como observamos, es las condiciones de la vivienda. El C, condiciones de vida. De pronto ya empezamos con la comunidad, sus servicios públicos, la educación en su comunidad. Hay apartados también que hablan del líder comunitario, de las gestiones. Ya depende del objetivo que tenga la entrevista, pero generalmente esta es la que se suele realizar. Y como observamos aquí, esta es una entrevista, por ejemplo, a un niño en el sector escolar, o de pronto cuando mandan llamar al papá, ¿no? Que de pronto el niño no es quieto o no obedecen las instrucciones de la maestra. Este suele ser el formato que se utiliza como en la primera entrevista para obtener, vaya, las características como principales de la familia del niño. Podemos observar pues el nombre del niño, la edad, fecha de nacimiento. Si nos damos cuenta, en la mayoría de las entrevistas vienen estos datos porque son importantes para, sobre todo, investigación o el contacto de la mamá, el contacto del papá, a dónde llamo en caso de una emergencia. Datos familiares, por ejemplo, es importante saber con quién vive el niño, quién se queda con él, a cargo de quién está la educación, quién pasa más tiempo con él, si es mamá, si vive mamá con papá, si solamente vive con un miembro de la familia, o si de pronto lo tiene el abuelito. Todo esto es importante para saber y para saber cómo vamos a intervenir con el pequeño. Las características de la vivienda y la comunidad, si es propia, si es de renta, si cuenta con servicios públicos básicos o de pronto no cuenta, el desarrollo ya sea del niño o del adolescente según sea el caso, entre otros, ¿no? Esos son como los elementos más básicos que se tienen. Ya depende, cada psicólogo o según de acuerdo al objetivo que tiene nuestra entrevista, vamos añadiendo preguntas, vamos quitando algunas y sobre todo que no se vuelva muy extensivo o muy largo porque puede llegar un momento que esa persona le diga, oye, ¿sabes qué? Ya no tengo tiempo o apúrate porque voy al trabajo o simplemente ya me aburrí o ya me lo preguntaste una vez y me lo vuelves a preguntar. Tenemos que armar esto, el formato de tal forma que sea como muy práctico. ¿De acuerdo? Hasta aquí, chicas, ¿alguna duda? ¿Alguna duda con el tema? No, maestras. Ok, bueno. Hay pendientes todavía, pasamos a las actividades entonces, ¿no? Viene lo bueno. Pasamos a la actividad número 3. ¿Alguien ya miró de qué trata? ¿Todavía no han visto? Bueno, la actividad 3 trata de lo siguiente. Vamos a tratar de realizar una entrevista. Es importante practicarlo previamente antes de enfrentarnos a hacerlo ya directo con la persona que se va a entrevistar realmente. Sí es importante considerar los tips o de pronto la teoría que hemos estado revisando, las técnicas que hemos estado mirando o observando o aprendiendo por cuestión de que no vamos a hacer una entrevista específicamente en algo. Ustedes van a decidir, ustedes van a poner su objetivo de la entrevista y van a diseñar a lo mejor el formato. Esos ejemplos se los voy a mandar junto con las diapositivas, se los voy a hacer llegar. Son simplemente ejemplos. No se trata de hacer una entrevista a profundidad que dure 1 o 2 horas. Lo que quiero es que prácticamente ustedes relacionen el objetivo con las preguntas que tienen que hacer. ¿Sale? Vamos a elegir un tema. ¿Cuál es nuestro objetivo? Vamos a diseñar, vamos a darle 10 preguntas, ¿les parece? Vamos a diseñar 10 preguntas que me permitan a mí hacer una entrevista y ya buscar a qué persona vamos a entrevistar. ¿Les parece? ¿Cuál es el objetivo de la entrevista? Primero, practicar. Segundo, identificar. Recuerden las etapas de la entrevista. Son 3. ¿Quién me las dice? Bueno, es lo que es la introducción o el famoso rapport.
Posteriormente viene el desarrollo de la entrevista, es decir, la información que yo necesito, que yo quiero obtener, y viene el cierre, que es donde nos despedimos, donde nos aseguramos que la persona está estable para que pueda continuar con sus actividades. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente esta va a ser la actividad. Repito, vamos a elaborar, vamos a diseñar de acuerdo al objetivo que nosotros tenemos una entrevista con 10 preguntas. La vamos a realizar. Posteriormente a eso, vamos a hacer como una especie de reporte. El reporte, más allá de darme la información que ustedes necesitaban, yo lo que quiero es que me expliquen bien la información que obtuvieron en cada etapa. Por ejemplo, el reporte, vamos a hacer como descriptivo. Ustedes me van a escribir cómo fue pasando la entrevista, cómo les fue, si se sintieron cómodas, no cómodas. O sea, quiero que me hagan una tablita. Si quieren, les paso el diseño. Se los hago llegar. Maestra, Sí. disculpa, me estoy confundiendo. ¿Vamos a elaborar una entrevista o vamos a hacer una entrevista a alguien? Vas a elaborarla, la vas a hacer y vas a hacer el reporte. Wow. Son 3 cosas en una actividad. La entrevista es de 10 preguntas, no va a ser más larga de lo que ustedes, o igual si quieren yo les doy la entrevista ya hecha y ustedes la aplican y me mandan el reporte. Sí, pues podría ser, ¿no, maestra? ¿Sobre qué tema? Pues es lo que voy a buscar, de qué tema, que sea general para todos, pues porque todos provienen de diferentes estados, de diferentes necesidades. Por ejemplo, a mí ahorita se me ocurre la cuestión del coronavirus. Yo creo que todos están pasando, todos los estados de una u otra manera estamos, como que el tema es ese. Viviendo lo mismo. Sí. Sí, entonces usted no la manda, maestra. Sí, entonces pudiese ser que yo les mando la entrevista de 10 preguntas, ustedes la aplican, pero mi idea era que ustedes aprendieran a formularla, pues para que ustedes la vayan desarrollando. Entonces dije yo, puede ser un tema, pones el objetivo del tema, conocer la percepción que tiene la ciudadanía o las personas del coronavirus. Así sencillito, ya elaboro las preguntas, 1, 2, 10 preguntas, las ensayo un poquito en mi casa, me informo un poquito del tema y ya me busco a alguien a quien yo pueda entrevistar y ya de ahí realizo mi reporte. Eso a mí me interesa, sí me interesa que ustedes la formulen. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que yo me voy a dar cuenta si entendimos que las preguntas tienen que ver con el objetivo que yo estoy planteando. No sé qué les parezca. Pueden escoger el tema que ustedes quieran. O sea, Pero está padre ese, porque ahorita está más sensible la gente con respecto al tema, le podemos sacar bastante de ahí. Está sensible, yo soy la más sensible. Sería interesante. Entonces, esa es mi propuesta por la cuestión que se está viviendo ahorita. Pero sí hay que tener cuidado en la cuestión de cómo pregunto, ¿verdad? Oigan, buenas tardes, me interesa mucho conocer su opinión porque estamos haciendo un trabajo en la universidad, chalala, y simplemente escuchar. Más allá de dar una opinión respecto a la situación, simplemente se escucha, muchas gracias por su participación, es muy valiosa, muy amable, hasta luego, ¿sale? Entonces, a mí me parecía interesante buscar una entrevista o bien elaborarla del tema que ustedes escojan. Eso me pareció muy, por la cuestión que se está viviendo ahorita, entrevistar a alguien. No se arriesgan, no se expongan, no salgan a la calle. Si puede ser el primo, la mamá, alguien que tengan ahí cercano para que no tengan que salir por la cuestión de la contingencia, se entiende también. Y elaborar como se toman fotografías o si se quieren tomar videos y la otra persona lo permite. Si hay personas que nos dicen, es que no me gusta salir en las fotos, o con los niños también se me olvidó comentarles, los niños está prohibidísimo obtener una fotografía de su rostro, así sea con fines académicos. Si no tenemos el permiso de padre, madre o tutor, es ilegal. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo hacemos de espalda, que salga la espalda del niño y sales tú entrevistando, sales tú de frente al niño. Esa puede ser una buena técnica, o bien hay personas que toman la fotografía y pixelean el rostro del niño, ¿no? Entonces, pudiese ser eso. Esa es mi sugerencia, que hagan las 10 preguntas, realicen la entrevista, ya ustedes deciden si graban o toman fotografías como evidencia, y nada más sería desarrollarlo en Word.
por ejemplo, en el report, en el report, en el desarrollo, conclusiones y explicarme la información que obtuvieron, pero también al final cómo se sintieron, como a modo de conclusión, me gustó, no me gustó, me sentí incómoda o necesito desarrollar estas habilidades. Esto sería como una evaluación para nosotros, para ver qué habilidades más necesitamos desarrollar. Hay que recordar que esta es la última sesión de la materia. ¿Qué les parece, chicas? Se escucha mucha tarea, pero ya si lo aterrizamos, pues esa, no sé cómo la vean ustedes. Pongámonos de acuerdo. ¿Tienen otra materia aparte de la lista? No, de hecho, nada más es transcribir lo que nos dijeron en la entrevista, nada más, ¿no? Sí. Sería todo. ¿Es en PowerPoint, maestra? Puede ser. ¿El trabajo? Bueno, si van a meter imágenes, yo lo recomendaría mejor en Word, porque el PowerPoint suele ser más pesado y están batallando en subir los archivos a la plataforma. Entonces, ok. como un reporte en Word, si gustan hacerlo en PDF para que no se les mueva, o igual en Word está bien, nada más hay que checar que el formato al momento de subir no se movilice mucho. Y sería igual, ¿no? Lo que es la presentación, ahorita se los voy a mandar por la diapositiva, lo que es la presentación, la introducción, el reporte y su conclusión a modo así de reflexión, ¿sale? Y sería todo el trabajo, o sea, no es tan complicado. Se escuchó mucho ahorita que se los describí, pero ya si se ponen a pensar son 10 preguntas, es una persona nada más. Ok. ¿Sí? ¿Les parece? Esa sería la actividad. ¿Alguna duda con ello, chicos? Me preocupa que somos muy pocos hoy. ¿Alguna duda con ello? Creo que no. ¿Para cuánto sería? Sería para el día, hoy estamos a 16. Me comentaban que les dan una semana. Sí, de hecho nos habían dado fecha para entregar los trabajos de usted para el 29, algo así. 29. Sí, porque estas fechas tendríamos que terminar de entregarle a la maestra anterior, algo así, nos comentó Clarisa. Entonces, ¿les parece para el día 24? Para que me den tiempo a mí de revisar. Sí, ¿cuándo nos enviaría usted la entrevista? La idea es que ustedes lo hagan. ¿Pero qué no dijo que usted nos iba a mandar la entrevista? Ya me perdí. Fue una opción, pero la idea es que quiero que lo hagan ustedes. Les mando ejemplos, ¿les parece? Y ustedes lo adecúan. Uy, maestra, ya no la cambió. No. Sí, es que lo que me interesa es que ustedes aprendan a desarrollar las preguntas. Ok. Les puedo mandar ejemplos. De hecho, en internet hay muchos ejemplos, lo pueden buscar, se pueden basar y adecuarlos de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Es que no se vale que nos emocione y luego nos la cambie. Es que si no va a estar muy fácil. ¿Y dónde está el desarrollo de habilidades de mis psicólogas, pues? Se está psicologiando. Acuérdense que tenemos que desarrollar habilidades y aquí no hay de otra más que practicar. Ok. Bueno, sí. ¿Les parece? Hoy es nuestra última sesión. ¿Alguna duda referente al tema, a las ¿Nos puede pasar clases? las diapositivas? Sí, se las hago llegar igual no sé si le diga a Clarisa que las suba a soporte técnico o se las mando por el grupo de WhatsApp. Le pregunto a ella si se las hago llegar, ¿les parece? Ok. Muy bien. Gracias. Muy bien. Sería todo por el día de hoy, chicas. ¿No hay dudas entonces? ¿Para cuándo nos envía los ejemplos? Se los envío. Ahorita mismo se los envío. ¿Les parece? Ok. Muy bien. De hecho, en las diapositivas vienen los ejemplos que miramos ahorita. Ahí Los vienen que los vimos. de entrevista laboral, de entrevista educativa y de entrevista de psicología social comunitaria y viene uno de clínica también. Si quieren referente a un tema en específico, me dicen y se los hago llegar también. Coronavirus, había dicho. Ándale, pues, se lo envío ahorita. Vale, gracias. Vale, hasta luego.
Gracias, maestra. Hasta luego. Cuídense. Que descanse. Descansen. Gracias.